¿Cómo están? Dios les bendiga. Les habla el pastor Juan Carlos Briones, pastor del Ministerio Hebrón de la ciudad de Lota y también integrante del directorio del Consejo Evangélico en nuestra ciudad de Lota. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Y quiero comenzar a entregar una palabra para ustedes, una palabra que sé que es del corazón del Señor, para todos nuestros hermanos y también directamente para todos nuestros pastores también que pertenecen y son integrantes activos del Consejo Evangélico El Lota o también llamado COEL. Y quisiera poder leerles una palabra inmediatamente, y esta palabra la encontramos en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo número 4. Versículos número 33 y 34. Yo quiero leerle esta palabra que dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Quiero leer la última parte. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba absolutamente todo. Bien, amados pastores, hermanos, obreros también de la obra santa del Señor, quisiera dirigir simplemente unos 2 puntos referente al llamado ministerial que todos ustedes tienen, sobre todo pastores y líderes, al llamado ministerial en la obra de nuestro amado Señor. Tenemos muy claro que la obra de Dios, la obra ministerial, no es una obra fácil, pero tampoco podemos decir que es una obra difícil o pesada. Todo lo contrario, creemos que la gracia del Señor, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, dice la Biblia, en esta obra que Él nos ha encomendado. Quisiéramos referirnos a 2 puntos cruciales con respecto al obrero del Señor, al pastor, al líder. Son características muy notorias y que deberían ser notorias en el obrero, muy marcadas, para poder ser un obrero santo del Señor. Y una de las características del obrero del Señor, y para este tiempo también que estamos viviendo, es que el obrero del Señor sabe vivir continuamente sujeto a la palabra del Señor. Su ancla es la palabra. Su fundamento es la palabra, su base es la palabra santa del Señor. Él tiene que estar lleno de la voluntad de Dios. Recordemos que la palabra es la voluntad de Dios para los hombres de buena voluntad. Así que es la voluntad santa. Nosotros como obreros del Eterno tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. Cuando un obrero está lleno de la palabra del Señor, produce en sí mismo fruto abundante. La palabra dice: nada puedes hacer si no permaneces en mí. Si permaneces en mí, llevarás mucho fruto. Y quiero hablarle un poquito sobre honestidad también y de integridad. Son 2 características que cada obrero debe de poseer: la honestidad y la integridad. La honestidad, se puede ser honesto pero no íntegro. La honestidad puede ser muy preciosa, pero la integridad no tiene precio. Los tiempos que estamos viviendo, en los últimos tiempos, después de tanta palabra, de tanto mal testimonio, entre comillas, de tanto que se ha dado que hablar con respecto al Evangelio, son 2 cosas que realmente a los obreros nos pesan, que es la honestidad y la integridad. Y la honestidad habla con respecto a lo que yo hago, pero la integridad habla de lo que yo soy interiormente. Una cosa es ser honesto y hablar, y la otra es ser íntegro, es lo que yo soy interiormente cuando nadie me ve. Necesitamos como obreros del Señor ser más honestos
y más íntegros. Cuando estamos sujetos a la palabra santa del Señor, deberíamos producir estos frutos: la honestidad, la integridad. La honestidad habla de lo que yo digo, la integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de mis actos públicos, pero la integridad habla de lo que yo hago estando aún solo. Entonces, la primera característica de un obrero del Señor es que vive bajo la palabra del Señor. La segunda característica que deberíamos poseer como obreros de Cristo es que un discípulo sabe confiar plenamente su vida al Señor. Y aquí nos encontramos con muchas cosas. Yo quiero pronunciar lo siguiente: cuando hablamos de confianza, estamos hablando de entrega, de compromiso, de fidelidad plena al Maestro. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 16, hablando el Señor sobre Dios y las riquezas, dice: o amará a uno o aborrecerá a otro. Esa palabrita ahí, esa letra que está haciendo la diferencia de los dos extremos, amará o aborrecerá. El o está hablando de un cambio radical, está hablando de los extremos, está haciendo el eje de dos extremos. Lo que hablamos anterior, honestidad o integridad. En este caso dice: o amará o aborrecerá. Bien, el modelo perfecto a seguir se llama Jesucristo. Nuestro compromiso es con Él. La mejor respuesta al compromiso que Él tiene con nosotros es que debemos nosotros ser imitadores de Él. Imitar al Señor, imitarlo en todo. Bien, confiar en las manos del Señor Jesús toda su vida. Si la primera característica es que vivimos bajo la palabra plena del Señor, producimos fruto. Lo segundo habla de estar confiando nuestras vidas al Señor como obrero. Tener plena confianza en el Señor. Aunque se levante la tempestad o aunque venga la crisis, el Señor confía y confió en nosotros. Nosotros debemos confiar en el Señor. Confiar es lo mismo que tener fe en Dios. Confiamos en lo que no vemos, pero sabemos que está ahí. Nótese usted los verbos activos que encontramos: aborrecerá o amará, o estimará o menospreciará. Bien, aquí encontramos una alegoría de un discípulo verdadero de Jesucristo que tiene muy clara la diferencia entre las dos cosas. Está haciendo alusión a dos señores, al dinero y también a Dios. ¿Dónde está puesta la confianza del obrero del Señor? La confianza es sin lugar a duda un elemento fundamental en una relación matrimonial, en una relación familiar, en una relación de amigos, en una relación directa con Dios. La confianza es un elemento integral de una relación. Si hay en una relación desconfianza, esa relación está a punto de quebrar. Entonces, para tener una vida de confianza, una vida larga en el Señor, necesitamos como obreros del Señor este elemento llamado confianza. Las relaciones son pactos. Las relaciones requieren de fe, o sea, creer el uno con el otro. Creer, por eso que está muy ligada a la fe. Nuestra relación con Dios comienza a deteriorarse y entra en conflicto cuando comenzamos a desconfiar de Dios. En los minutos más difíciles, cuando las cosas van mal, cuando no resulta como lo deseamos, o no resulta como nosotros lo esperábamos. La confianza está relacionada con el futuro, con lo que esperamos que llegue a suceder.
Para finalizar, hay un hombre que confió en Dios a pesar de toda su condición, y este fue Job. Job, dice la Biblia, perdió familia. Job perdió sus hijos. Job perdió sus ganados. Job perdió sus casas. Job que perdió toda clase de bienes que este hombre y fue metido en una crisis enorme. ¿Qué es lo que hizo que este hombre no dejara de confiar en el Señor si lo perdió todo? Recuerden que él era un hombre justo y temeroso, pero Satanás quería verificar si realmente era tan fiel a Dios, si realmente confiaba en Dios como él decía. Solo que esta verificación tenía que ser desde el punto de vista del enemigo, porque Dios tenía muy claro que Job confiaba en él y Dios confiaba en Job. Era una relación sana, no había desconfianza. Si hubiese habido desconfianza, Dios no permite. Dios nos ha confiado a nosotros también esta gran obra. Dios nos ha confiado la obra santa del Señor, nos ha confiado su iglesia. Entonces el obrero tiene que vivir bajo la plenitud de la palabra y también tiene que saber confiar en su Señor, a pesar de que muchas veces no logramos las cosas como las deseamos y no llegan a nosotros como nosotros las queremos. Job nunca pensó ni nunca deseó perderlo todo, pero aún así confiaba plenamente en su Dios. Bien, en medio de toda aflicción negativa, lo primero que aparece son las emociones negativas. Para eso, yo quiero nombrarles solo dos cositas. Una, renovemos nuestro entendimiento. Renovemos nuestro entendimiento. En esta época de crisis, descanse y confíe en el Señor. Y por último, aprende a ver con los ojos de la fe. Para encerrar y para concluir, un obrero vive bajo la plenitud de la palabra. Y segundo, sabe confiar en el Señor. Así que a pesar de todo lo que estamos viviendo, permanezcamos fieles, que Dios es fiel en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta pandemia, en medio de todo lo negativo, que no es lo que deseábamos. Aprendamos a estar sujetos y fundamentados en la palabra y confiando en el Dios eterno. Que Dios bendiga a todos los pastores, que Dios bendiga a todas sus esposas, las pastoras, los líderes, los hermanos y hermanas de nuestras congregaciones. Se despide el pastor Juan Carlos Briones, pastor del ministerio Hebrón. Que Dios les bendiga mucho.